Perfecto, entonces sean bienvenidos todos a esta, una sesión más, un conversatorio más por parte de RupiPest. En esta ocasión tenemos pues un tema súper interesante, como todos los que tratamos, y es sobre el control de plagas en granos almacenados. Y para ello contamos con la participación del ingeniero Martín Ramírez Falcón. Y pues Martín, cuando le pedí que me comparta su experiencia, pues es bastante amplia, podríamos pasarnos tranquilamente la hora de duración del evento, pues citando todos sus hitos, así que lo vamos a resumir en como catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, director del Congreso Internacional de Granos Almacenados, SIGA, así como también director general de Operadora de Granos y Almacenes. También es partícipe en el desarrollo del uso de ozono en control de plagas en granos almacenados y Martín cuenta con una amplia experiencia, más de 32 años de hecho, en este pues, rubro de granos almacenados. Entonces, vamos a darle paso a nuestro querido ingeniero Martín para poder comenzar con la sesión. A ver, Martín. Parece que Martín está uniéndose nuevamente a la salita de Zoom, así que un par de minutitos de su paciencia. A ver, Freddy, parece que ya. Ah, perdón. Listo, Martín. Ya estamos listos para la presentación. Adelante, por favor. Listo, ahí tenemos visibilidad, Martín. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Martín Ramírez Falcón, México. El tema de hoy que veremos es control de plagas en granos almacenados. En granos almacenados, uno de los principales temas que les quiero comentar es precisamente el problema actual que hay en las almacenadoras. Las almacenadoras que mantienen el grano por periodos prolongados de almacenamiento. Tenemos nosotros en el flujo del grano movimientos rápidos. Quiere decir que estos llegan y en 60 días se pueden mover a la industria alimentaria o al sector al que van asignados, ¿no? Aunado a esto, el tema de granos almacenados, pero sobre todo el control de las plagas, implica muchas actividades. Dentro de esas actividades que van relacionadas precisamente al desempeño de lo que debemos nosotros desarrollar en cada uno de los centros de acopio para que al cliente
todas las mercancías le lleguen en las condiciones a las que se contrata, pero sobre todo libre de plagas. ¿Esto qué implica? Implica muchas quejas, implica muchos costos, sobre todo los costos operativos, costos de demoras y algunos costos indirectos. ¿Qué ocasiona la presencia de plaga en los centros de acopio? Primero son los rechazos del grano por los clientes y los diferentes destinos a donde va asignado el grano, precisamente por refumigaciones, por demoras que puede causar el parar nosotros un ferrocarril o el parar un camión, y al final del día el tiempo de espera para hacer una refumigación, pero sobre todo no perder la credibilidad tanto del bodeguero como que la fumigación sea efectiva, sea eficaz y sea eficiente. En la conservación de los granos, cuando nosotros entramos al medio de la conservación de los granos, debemos de estar conscientes de que el grano implica muchas cosas, ¿no? El grano, al momento de que esté en el contenedor, en el silo, la bodega, debemos de saber y conocer que los granos deben de estar sanos, que los granos deben de estar frescos, que los granos deben de estar limpios y por consecuencia deben de estar secos. Pero un grano sano quiere decir que esté dentro de norma de los parámetros de calidad: humedad, daños, impurezas, defectos, granos quebrados y toda la gama de la conservación. Frescos quiere decir que no los tengamos en un refrigerador o en un contenedor o donde sea necesario meterlos a refrigeración. Frescos quiere decir que los mantengamos, dependiendo de la región donde se encuentre el grano, que los mantengamos mínimo 3 grados centígrados por debajo de la media de la región donde estemos. Hay regiones frescas donde vamos a mantener 10 grados centígrados, 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, y regiones muy críticas que tienen temperaturas de 35, 40, 45 grados centígrados y unas humedades relativas muy largas, ¿no? Muy altas. Entonces, frescos quiere decir que los mantengamos dentro de los límites de la región donde estemos. Hay regiones donde el grano está conservado bajo hielo. Vamos a poner Canadá. Canadá, que es lo que produce más de 320,000 millones de toneladas. Es un mundo de grano que al final del día ellos cosechan en 98 días desde la siembra a la cosecha. Después los mantienen frescos, pero hay ocasiones en que ese mismo grano se puede echar a perder aunque la condición esté muy fresca, ¿no? O sometida a temperaturas de grados de congelamiento. Como hay otras regiones críticas donde la temperatura y la humedad relativa son muy altas, temperaturas arriba de 45 y humedades relativas arriba del 70% de humedad relativa. Limpios no quiere decir que el grano esté cribado y esté almacenado en un silo cuando lo manejamos a granel. Limpios quiere decir que cumple el requisito de las impurezas con el mínimo del 2%, y secos quiere decir que se mantenga la humedad de acuerdo al país donde estemos, las condiciones que nos da la comercialización de los granos. Secos, 14% de humedad del grano y no exceder arriba de esos parámetros. Por otro lado, la influencia de la temperatura pues es precisamente en la reproducción de los insectos. Tenemos temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados, donde los insectos al final del día no es fácil reproducirse, y además con esa temperatura no llegan a veces a cumplir su ciclo de reproducción y por lo tanto mueren, ¿no? Entre los 19 y 25 grados presentan un crecimiento lento, más sin embargo se sigue creciendo la población. Una temperatura ideal para ellos es de los 25 a los 32 grados centígrados, pero también sabemos que los insectos, al ser sometidos a temperaturas entre 55 y 60 grados centígrados, su muerte es instantánea. Estos sistemas de aplicación de sistemas por calor
normalmente los encontramos en los molinos, donde no existe la presencia de grano. Y de esta manera nosotros podemos controlar. También es importante conocer el rival que tenemos enfrente. La misión de nosotros es conservar el grano, mantenerlo en las características con las que ingresó: humedad, daños, impurezas, pero también conocer el tipo de plaga. Y tenemos tipo de plaga primaria y tipo de plaga secundaria. Los primarios son los que dañan al grano, son los que perforan el grano o que presentan mandíbulas en la parte al momento de estar mordiendo por ahí el grano, y son los que normalmente deterioran la calidad, la presencia del grano, ¿sí? Y su calidad, sobre todo en productos de exportación o en algunos productos como puede ser el frijol, que es de presencia y desde mercado. Y tenemos los secundarios. Los secundarios sabemos que son los insectos que van comiendo los residuos que dejaron los primarios, es decir, las harinas que nos van dejando, y esto es su principal consumo. Más sin embargo, en todo el mundo tenemos una variedad muy cosmopolita que es el Cryptolestes. Ese Cryptolestes donde quiera se encuentra, y al final del día hemos encontrado que su resistencia a la presencia de fosfina con dosis y concentraciones superiores a las 2000 partes por millón, pues son insectos que resisten por su actividad biológica que ellos tienen, por su protección. Le llamamos nosotros criptolestes, precisamente porque son insectos que se encriptan, que dejan de respirar, que minimizan su actividad metabólica, y es como resisten a la presencia de la fosfina. Esta es la tabla de algunos insectos que se pueden encontrar en los granos almacenados. Entre ellos tenemos lo que son las palomillas, tenemos los picudos, que son los insectos que tienen el pico y que son bien diferenciados. Tenemos insectos que son secundarios y que se comen las harinas. Y también tenemos insectos de mayor magnitud, que es de 1.6 centímetros, pero su apariencia principal genera motivos de rechazo. Estos motivos de rechazo ya sabemos que al final del día afectan no tanto al que compra el grano, sino también al que lo embarca, porque es donde se destruyen las negociaciones, que a veces son de largo plazo, que es lo que busca uno entre el proveedor y el cliente, que estas relaciones duren el mayor tiempo posible, pero los compromisos son bastante crítico, ¿no? Debemos de cuidar todo lo que es la parte de los sistemas HACCP para poder realizar un buen control de las plagas de los granos almacenados. Durante el almacenamiento debemos de tener y saber el comportamiento del grano. Estos análisis son semanales, pueden ser quincenales, pero ya no más. Para el control de las plagas, a la semana o a la quincena hay que estar monitoreando los diferentes graneles que tenemos, los diferentes hilos, porque tenemos centros de acopio que pueden tener un volumen de 5,000 toneladas o pueden tener volúmenes hasta 100,000 o más de 100,000 toneladas que manejen en ese centro. La otra es la revisión de la calidad del grano. ¿Por qué es importante saber la revisión de la calidad de los granos? Porque al final del día, cuando nosotros carecemos de experiencia, nos puede decir el dueño del grano que por una fumigación mal aplicada, por un periodo prolongado del periodo de fumigación, o por una condensación que se pudo generar por colocarle lonas arriba, se pudo echar a perder este grano a través de germen café, a través de condensaciones o a través de factores que, si al momento de hacer la aplicación no revisamos el grano y este grano presentó puntos de calentamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que coloquemos la lona, claro que se va a acelerar la respiración, la actividad metabólica del grano, y por ende, pues vamos a afectar las condiciones interiores dentro de esa masa del granel. Y la otra, que es el tema principal de nosotros, es el control de las plagas.
Ese control de las plagas, ¿qué implica? Que también debemos de conocer la temperatura del granel. Cuando el grano se encuentra por temperaturas altas, sabemos y debemos de identificar que tenemos puntos de calentamiento. Entonces, estos puntos de calentamiento, ¿qué es lo que pueden generar? Simplemente van a generar que la fumigación, al momento de realizarla, no tenga la efectividad del control del 100% de las plagas, porque la fosfina en estos puntos de calentamiento minimiza su acción y su poder de penetración en las masas del granel. Y la otra, la humedad del grano. Cuando andamos en el granel, si no nos fijamos que la humedad del grano está por encima del 14%, incluyendo la humedad relativa del ambiente, es cuando nosotros vemos, destapamos los botes de pastillas, los inyectamos o los metemos en el inyector y en ocasiones sucede que hay una explosión violenta. ¿Qué quiere decir? Que la masa del grano está con una humedad alta o podemos tener una condensación y esa condensación, al momento de hacer el contacto de la pastilla con ese grano húmedo, va a generar una chispa, que esa chispa nos sirve a nosotros de alertante precisamente para poder identificar con anticipación que estas situaciones no nos vayan a suceder. La otra es la materia extraña. La materia extraña, por sus características, sabemos que el acumulamiento de la materia extraña es en la parte central o un detellón central que se forma en los hilos al momento de llenarlos, o todo lo que es en la parte central de las bodegas al momento de estar llenándolas. ¿Qué quiere decir? Que en esa parte se forma todo lo que es la materia orgánica y la concentración de los granos quebrados. ¿Esto qué genera? Aparte de generar, que puede generar la presencia de micotoxinas, va a generar el ambiente ideal para que el insecto se desarrolle. Y también el otro tema es que la fosfina, por la compactación que va a tener, no va a poder hacer una penetración profunda en la masa del grano. Y la otra es la revisión de las instalaciones. Esta lámina es muy interesante porque es un trabajo que a lo mejor lo podemos hacer nosotros en 4 pasos, pero si esos 4 pasos no lo realizamos al inicio de la fumigación, vamos a tener un resultado que no va a ser el satisfactorio, porque vamos a tener la presencia de plaga viva después del tratamiento. Entonces, una revisión de las condiciones de la infraestructura es que esté bien sellado todas las áreas críticas. Entre el piso y al momento de ver nosotros un silo, debemos de ver que el cilindro del silo esté bien hermetizado con el piso y ese cilindro del silo esté bien conectado, bien hermetizado con el cono. Aparte de tener estas buenas hermetizaciones, debemos de checar que los ventiladores, en la base inferior del ventilador que está conectado a los hilos, también tengan su hermeticidad de manera satisfactoria. ¿Cómo podemos ver nosotros si una instalación está en buenas condiciones de hermetizado o no está en buenas condiciones de hermetizado? En la práctica, normalmente se utiliza que al momento de prender la termonebulizadora, la misma termonebulizadora la metemos a lo que son los ductos de aireación, prendemos los ventiladores y al momento de encender los ventiladores vamos a identificar en toda la estructura por dónde está saliendo ese humo que nos está generando la termonebulizadora. Porque de estos 4 puntos podemos realizar 3 puntos de manera efectiva, pero resulta que descuidamos alguno de ellos, ¿no? Entonces, todas las fumigaciones también llevan un programa de fumigación. Como usamos productos que son fumigantes y el fumigante no tiene un poder residual, el fumigante lo aplicamos hoy, damos el tiempo de exposición de la pastilla, después de la liberación, el grano no queda protegido. El grano al momento de la actuación del fumigante va a ser en el momento de las 72 horas o el mayor tiempo posible que nos permita la región, porque va de acuerdo a las condiciones de la temperatura que tengamos en el ambiente. A temperaturas más bajas
vamos a prolongar 24 o hasta 48 horas más el tiempo de exposición porque la pastilla debe de liberar las 720 partes por millón que tiene para poder hacer nosotros una buena fumigación. Pero el éxito es contener ese gas por el mayor tiempo posible. ¿Cuánto es? Mínimo 72 horas. Todo este proceso se tiene que hacer revisiones en cada uno de los centros de acopio. Una recomendación. Normalmente, cuando nos llaman a hacer un servicio de fumigación a granos almacenados, quiere decir que ese granel o ese grano que estuvo ahí almacenado, pues ya pasó a lo mejor por una serie de fumigaciones, a lo mejor ya pasó por una serie de procedimientos que hicieron, pero que no se revisó exhaustivamente cada uno de los pasos que debemos de hacer. Entonces, temperaturas altas en el granel, la fumigación no va a funcionar. Las humedades altas del granel, condensaciones, ¿qué es lo que va a suceder? Que podemos tener límites de explosividad al momento de inyectar las pastillas. Y la otra, la materia orgánica. Concentraciones de materia orgánica, ¿qué quiere decir? Sí lo podemos hacer, pero debemos de implementar un plan de acción donde la pastilla esté más pegada en comparación de una inyección con respecto a la continua, ¿no? En el control de plagas, el objetivo de la actividad es mantener bajo control la influencia de la plaga durante el tiempo de almacenaje. ¿Cuánto puede ser el tiempo de almacenaje? Puede ser que el grano entre y salga y no vamos a requerir programas de fumigación. El programa de fumigación normalmente lo implementamos cuando el grano tiene una permanencia a más de 60 días. Cuando el grano viene de campo, entra al almacén. Entre que llega del campo al almacén, podemos disfrutar fácil de 60 días donde ese grano no va a tener ningún problema ni de calentamiento, ni de presencia de plagas, ni condiciones adversas que lo puedan dañar o que lo puedan echar a perder. Pero conforme pasan esos 60 días, el grano, si no lo atendemos a tiempo, nos va a generar todos los problemas posibles. ¿Cuáles son los problemas posibles? Calentamientos, plaga, ¿sí? Y presencia de condensaciones, que puede ser o migración de las humedades. Entonces, si es necesario que una vez que tengamos a nuestro cliente, es necesario hacerle un programa de fumigación, que este programa va de 25 a 30 días. Es secuencial, que quiere decir que iniciamos nosotros en el mes de enero, el grano va a permanecer en febrero, marzo, abril o mayo, y entonces debemos de llevar un programa. Este programa que incluye los monitoreos, incluye la revisión de las temperaturas del granel, incluye hacer los muestreos, pero sobre todo sentir el grano, subirse al silo, subirse a la bodega y ver que no existan goteras, que no existan condensaciones, que no existan plagas externas. Plagas externas, ¿cuáles son? Las palomas, los roedores y otro tipo de plagas que pueden interferir en la buena conservación y en el buen control de las plagas. También sabemos que al cliente hay que comentarle, porque el cliente, una vez que entramos a sus instalaciones, el cliente no quiere que por ningún motivo un prestador de servicios externos llegue a su centro de acopio y que le vaya a generar un problema de tipo accidental. Tipo accidental, ¿qué quiere decir? Que nosotros día a día sabemos que subimos a los hilos, a las bodegas, pero esto implica estar en espacios confinados. Esto implica estar en alturas, conocer todo lo que es el sistema de las alturas, conocer el equipo de protección personal para poder desarrollar todas las actividades dentro de la normatividad, ¿sí? Y que cuenten sobre todo con el equipo de protección personal. Entonces, normalmente siempre se tiene que trabajar el que controla las plagas y el almacenador. ¿Por qué es importante que el almacenador también contribuya a que entre los dos debemos de desarrollar
parte de la conservación. ¿Por qué? Porque entre los dos vamos a identificar los riesgos. Nosotros a veces llegamos a una instalación y no sabemos que esa instalación que puede tener una estructura o una escalera mal fijada, que puede tener alta tensión, que puede tener otros riesgos que para eso es necesario identificarlos. También atender cualquier equipo que no esté en condiciones para también nosotros saber cuál es el riesgo al que nos podemos exponer. De nuestra parte, nos corresponde llevar el equipo de protección personal, también ya saber el uso, la inspección y qué es lo que debemos hacer en caso de una contingencia. Es muy importante tener los teléfonos de la asistencia médica por cualquier riesgo que pueda suceder, saber a dónde vamos a ir, cuál es el centro médico que nos puede dar atención y que nos quede más cerca. Y sobre todo llevar la etiqueta del producto que estamos manejando, todo lo que son las condiciones para que el médico se pueda enterar de qué producto utilizamos, pero a la vez también que pueda actuar. ¿Cuál sería la mejor manera de actuar? Sobre todo que atienda la emergencia a tiempo. En los silos tenemos, y en el centro de acopio, pues realmente tenemos 3 tipos de contaminantes que pueden ser los polvos, puede ser humo, puede ser la niebla, la bruma, el smog, pero sobre todo los gaseosos. Los gaseosos, cuando nos subimos a un silo o a una bodega, debemos de saber las condiciones del oxígeno que está presente en el espacio vacío en el interior del silo de la bodega. Sobre todo el silo, porque el silo en regiones cálidas y húmedas llega a subir su temperatura a más de 50 grados centígrados. Esos 50 grados centígrados o más, ¿qué es lo que afecta? Afecta la concentración del oxígeno disuelto en el espacio vacío. Nosotros como personas debemos de estar acondicionados a una concentración de oxígeno entre 19.5% y un 21.5%. Si esta atmósfera de oxígeno baja, no vamos a poder respirar. Sucede lo mismo si esta rebasa el 21.5% de concentración, no vamos a poder respirar. Si nosotros le pegamos a que no tenemos la condición de la concentración del oxígeno, más aparte no sabemos utilizar el equipo de respiración, no podemos contener el aire, no podemos contener la respiración y además no estamos adiestrados a hacer una respiración profunda cuando tenemos los filtros, pues sí va a ser necesario porque cada uno del personal pues no va a tener la condición ni física para poder realizar un trabajo con éxito. ¿Qué es lo que van a pensar ellos? Salir lo más rápido posible, porque ellos están sintiendo una incapacidad en la respiración. Y salir lo antes posible quiere decir que no van a hacer la aplicación, que no van a hacer el tratamiento de manera como lo dice el procedimiento, y entonces el resultado se nos va a afectar, ¿no? La otra parte que tenemos nosotros es precisamente conocer todos los procedimientos. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar de acuerdo al silo, a la bodega que vamos a tener? Ahí en la figura vemos nosotros que ese es un dosificador, ¿sí? Ese dosificador tiene un depósito, ese depósito se llena de pastillas, tiene en la parte de abajo tiene una placa distribuidora de pastillas que se va a programar y se programa de acuerdo a la cantidad del grano que va a pasar por hora. Cuánto grano es lo que va a pasar por hora y dependiendo de ese flujo del grano se va a dosificar y se le tiene que cambiar la placa difusora. Normalmente en la práctica, pues el equipo está perfecto, pero en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? A veces decimos, bueno, este silo tiene una capacidad de 40, 50, 60, 70 toneladas por hora o más, porque hay instalaciones que también manejan pues arriba de 100, 120 hasta 200 toneladas por hora y otras que manejan hasta 1500 toneladas por hora. Dependiendo del flujo del grano, se va a programar
¿Por qué? Porque no es conveniente que en una hora podamos aplicar una fumigación en el grano, porque lo que vamos a experimentar es un límite de explosividad. Este límite de explosividad pues va a afectar toda la estructura, porque al momento de meter más pastillas en menor tiempo, se pueden almacenar en lo que es el elevador o en el transportador, y entonces esta concentración de pastillas va a generar una explosión. Y esa explosión no queremos que vaya a suceder. El otro sistema puede ser el sistema J, un sistema de recirculación donde se instalen los hilos, y lo que consiste es en vaciar las pastillas en la parte superior del granel, y esta parte superior del granel, después de 30 o una hora, prendemos el sistema J, donde vamos a recircular la liberación de esa fosfina que fue liberada en ese tiempo de la hora. Este va a depender, es muy importante también manifestar que hay silos de 4,000, de 2,000, de 10,000, hasta de 20,000, y en México tenemos hasta 30,000 toneladas almacenadas en un silo. Martín, Entonces, un tubo, ¿sí? ahí nos llega una consulta, ahí, perdón que te corte la Sí, inspiración, pero me parece sumamente interesante. Uno de nuestros participantes nos hace la consulta sobre el tema de la oxigenación que estabas comentando hace un momento, ¿no? Del de sentir, asumo yo, una sensación de ahogo y tratar de hacerlo lo más rápido posible y salir corriendo. Ahí tú mencionaste dos puntos, ¿no? Un tema de equipo con los filtros y de respiración profunda. La consulta es si es que pues hay algún tipo de consideración en el filtro o se hace entrenamiento de respiración profunda o el equipo destacado en campo lleva algún tipo de seguimiento o entrenamiento físico justamente para evitar pues esta sensación, ¿no? Y sobre todo sí, dejar el trabajo mal hecho o a medias por tratar de salir apurado. sí. Ya con la experiencia, lo que se hace normalmente antes de hacer la medición es encender los ventiladores del silo, meter aire exterior por 10, 20 minutos al interior de la masa del grano, y entonces modificamos la atmósfera interna. Esa atmósfera interna va a salir por los respiraderos, o le llamamos nosotros aquí en México los cuellos de ganso, que son los respiradores superiores que tiene el silo. Y la otra, que normalmente cuando no tenemos experiencia, no es por los filtros, no es por la condición física. Existe un aparato, un oxímetro, que al momento de entrar, la persona que va de líder y que va a entrar al silo, él se encarga de tomar la medición. Si la medición está entre 20, 20.5, quiere decir que la oxigenación está óptima para poder realizar las actividades. ¿Por qué? Porque a lo mejor en unos, no en este caso de silos graneleros, pero algunos silos, como vemos en la parte de atrás, que son de concreto, dependiendo del producto que utilicen, unos usan otros productos para fabricación de alimento para ganado y pueden tener otros gases como el metano, o en el caso de la pasta de soya o el frijol soya, que tienen otros olores penetrantes. Entonces sí es necesario, precisamente por eso, hacer la modificación de la atmósfera del espacio vacío que está por arriba de la masa del grano. Entonces, la condición física, a veces uno se confunde, porque yo sé que los muchachos probablemente tengan condición, suben, bajan y siempre hacen lo mismo todos los días. Entonces, el filtro tiene mucho que ver, pero el filtro, cuando nos falta aire a través del filtro, es porque el filtro a veces no lo sellamos. El filtro, normalmente al momento de exponerlo a las humedades relativas del ambiente, ese mismo filtro se hincha o se infla por la humedad que puede penetrar ahí. Cuando se infla, entonces al momento de colocarlo, el mismo filtro, la misma humedad relativa del ambiente, no nos permite respirar. Entonces, lo más viable es, cuando no tenemos experiencia, es contar con el oxímetro, medir las concentraciones, y cuando tenemos experiencia ya sabemos que le debemos de avisar al cliente, decir, ¿sabes qué? Enciéndeme los ventiladores 20 minutos antes de realizar la aplicación. Entonces, metemos el aire ambiental
y cambiamos la atmósfera interna. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. También gracias por la pregunta, muchachos. Igual, cualquier Sí, duda, estamos aquí para pues planteársela a nuestro querido expositor. Listo, Martín, seguimos. muy bien. El otro sistema, actualmente toda la industria de los granos almacenados está haciendo lo posible porque el personal esté menos expuesto precisamente a esto que estamos hablando, ¿no? Minimizar lo que son los riesgos. Los riesgos de estar en espacios confinados, el riesgo de enfrentarse a una explosión, el riesgo de estar en alturas. Y entonces se han modificado los sistemas de aplicación. Un sistema de aplicación es el uso de equipos para meter lo que es la fosfina gasificada en el interior del silo, atravesar todo lo que es la masa del grano y estar recirculando. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo inicia la aplicación? Una vez que se aplica la pastilla en la gasificadora, entra la pura fosfina, arriba de 2000 partes por millón, que atraviesan la masa del grano, y se va a terminar cuando todo el granel esté saturado. Es decir, en la parte inferior, en la parte media y en la parte superior, ya rebasamos las 2000 partes por millón, ahí se termina el tratamiento, se corta, se sella y entonces vamos a tener toda la masa del grano saturada a una concentración que sea letal para los insectos. Estos equipos también han ayudado precisamente, ¿por qué? Porque la pastilla normalmente dice la etiqueta y dice la literatura que cuando la temperatura esté por debajo de los 5 grados centígrados no debemos de fumigar. Ahora con esos equipos ya se puede fumigar. ¿Por qué? Porque ya va la fosfina gasificada. Y dice la literatura debajo de 5 grados centígrados es porque la pastilla al momento de aplicarla, su liberación no es constante ni es continua, sino se tarda más tiempo en poder liberar. Pero ya en las condiciones de 5 a 10 grados centígrados podemos fumigar, pero vamos a alargar el periodo de la liberación del silo, ¿no? Una temperatura ideal es cuando tenemos más de 25 grados centígrados, pues ya sabemos que la misma etiqueta, el mismo fabricante nos dice mínimo 72 horas. A veces el del centro de acopio piensa que es 72 horas y libérame el silo porque requiero embarcar y porque me urge y que porque mi cliente y que por muchas situaciones que sí es necesario comentarle antes del proceso de fumigación, de decirle mínimo 72 horas, pero resulta que tu temperatura está en 16 grados centígrados, por lo tanto requiero cargarle otro día más, otras 24 horas más. O en regiones donde la temperatura oscila entre 16 y 18 grados centígrados, sabemos que se requieren más de 5 días para poder liberar los hilos. Por eso se ha implementado y se ha hecho la estrategia de meter la fosfina y meter este tipo de equipos para que la fosfina en todo momento ya lleve unas concentraciones de 2000 partes por millón. Estos son los gráficos donde se utiliza en la medición de la fosfina cuando es un método tradicional. Un método tradicional es cuando las pastillas las inyectamos nosotros a la masa del grano y conforme va pasando el tiempo, vamos viendo lo que es el periodo de liberación de la fosfina. Entonces, este periodo de liberación es muy importante también cuando estamos agarrando experiencia, cuando estamos haciendo un trabajo exhaustivo de medición, que todas las concentraciones estén registradas en un periodo de tiempo. ¿Un periodo de tiempo cuánto es? Sobre todo las primeras 36 horas. Es lo básico. Si en las 36 horas nosotros alcanzamos una concentración letal para el insecto, quiere decir que el tratamiento nos va a salir de manera positiva. Y manera positiva es que vamos a lograr el control de la plaga que tengamos ahí. Normalmente, cuando yo inicié hace 32 años, decían que 50, 100 insectos no era plaga. Y entonces con el tiempo fuimos mejorando
las técnicas hasta llegar con algunos clientes, no ha sido posible con todos los clientes, pero con algunos clientes que estos métodos sean preventivos, no correctivos. A veces preventivo sale más barato para ambas partes que hacer un correctivo. Un correctivo implica a veces tener insectos. Más de 13 insectos vivos por 1 kilogramo de muestra quiere decir que probablemente le logremos el 95% de efectividad, ¿sí? O probablemente logremos menos efectividad, pero no es la efectividad en el momento, sino que aquí debemos de platicar también con el cliente y decirle, mira, de estos insectos que yo tengo, y si te controlé el 100%, qué bueno, pero no es la acción letal en ese momento, sino que cada una de las hembras, por la parte de la supervivencia del insecto, va a tratar, ¿sí?, de colocar sus huevecillos dentro del grano. Y esos huevecillos, como no pueden, su actividad metabólica es muy mínima, pues no van a tener la reacción de un adulto y que lo podamos matar. De esos huevecillos todavía podemos matar el 90%, pero el 10% de los huevecillos que quedan ahí va a pasar el periodo de liberación del producto y entonces ellos van a comenzar su proceso biológico, donde van a crecer, se van a hacer adultos y entonces se van a desarrollar y se van a reproducir. Por eso la plaga a veces nunca se termina y siempre manejar que no vamos a erradicar la presencia de plagas, sino vamos a tener un control de la plaga considerando todos los factores que vimos, cuidar el grano, conservar el grano, meter los programas de aireación para refrescarlo, revisar la calidad, revisar las temperaturas y revisar los puntos de impureza. Que ese grano nunca se nos llegue a una fase de calentamiento, porque entonces se nos va a salir de control. Y salirse de control quiere decir que no vamos a tener el control al 100% de la plaga, el cliente va a estar molesto, los vecinos van a estar esperando su grano en la mejor condición y entonces podemos generar muchos conflictos porque ese grano no va a llegar al destino y entonces se habla de que, oye, por algo que no hicimos a tiempo, que no previmos, que no lo platicamos, resulta que vamos a parar una planta. Ya sería el extremo de llegar a cerrar una planta que no es nuestra, ¿no? Algunas empresas se han dedicado precisamente al desarrollo de unos equipos también a través de las placas Degges, donde se colocan las placas en este sistema, se aplica la gasificación, la fosfina gasificada y que podemos aplazar los tiempos de la fumigación 24, 48, 72 horas, también dependiendo de la condición del grano y del ambiente donde lo estemos desarrollando. Para ver nosotros que cada uno de los lotes de las pastillas tengan la concentración que nosotros requerimos o que dice la ficha de especificación, no es más que en un envase de plástico colocar una pastilla. Esa pastilla la vamos a someter a lo que son 8, 16, ¿sí?, 24 horas, 36 horas de exposición. Y entonces vamos a tener unos equipos adicionales que son muy simples, como es una jeringa. Y en esa jeringa vamos a estar succionando la fosfina que vaya liberando ese lote. No lo estamos metiendo en un cubo de 1 metro por 1 metro, no lo estamos metiendo en un tubo, en un cubo con acrílico, sino lo estamos metiendo de una manera más sencilla, donde también al momento de estar haciendo las pruebas de la liberación de la fosfina, pues quede en esas condiciones donde vamos a checar la humedad relativa del ambiente y donde vamos a checar también la temperatura. Después de cierto tiempo de liberación de la fosfina, pues vamos a ver que vamos a introducir una jeringa. Esa jeringa, sí, al momento de hacer las mediciones, ahí vemos también que debemos de contar con un equipo de medición. En este caso vemos ahí un tubo colorimétrico con su bomba
donde succionamos el depósito de plástico, vemos la concentración, vemos lo que nos está marcando el tubo colorimétrico, pero lo más interesante es que en esa jeringa, donde vamos a ver nosotros las pruebas, vamos a tener los diferentes insectos de los que podemos tratar. Esos insectos ahí los vemos en la parte de abajo en la jeringa, y esos insectos los vamos a someter a una concentración pareja. Quiere decir que yo extraigo la fosfina ya después de que fue liberada, después de que me marcó una cierta concentración, y entonces someto a los insectos a un periodo de exposición. Ahí vamos a ver claramente cuáles insectos se mueren más rápido, cuáles insectos generan mayor resistencia a unas concentraciones de 1500, de 2000 partes por millón, y podemos tener nosotros la certeza para poder nosotros también habilitar los equipos para dictaminar en qué periodos es necesario o es más común realizar las concentraciones que vamos a tener nosotros en el silo. Es una práctica y es un tema que no cuesta mucho dinero y que nos da una certeza muy buena, ¿no? Martín, Otros productos, perdóname que te interrumpa, Martín, antes de sí, que hagamos el tema de las pastillas. Aquí hay un comentario y una consulta. El comentario viene por parte de Mario Alcalá. Un saludo hasta allá, Mario. sí. Y nos comenta que las 72 horas de exposición es con la concentración requerida, no de a partir de la aplicación en caso de las pastillas. Esto pues es un comentario muy atinado en cuanto a lo que vienes platicando, por eso se empieza a contar la cantidad de días dependiendo siempre de la temperatura y la humedad. Muchas gracias por el comentario, Mario, y ahora sí vamos a la consulta. Ricardo Ferrario nos hace la consulta y la voy a decir tal cual, que una vez lograda la concentración necesaria, que entiende es 700 partes por millón, ¿cuántos días se necesitan para controlar todos los estadios, incluso huevos? Y si es que en algún momento baja la concentración, se debería comenzar desde cero y a cuántos días de ese tratamiento. Pues vamos con dos preguntas ahí. Sí, mira, cada pastilla, de acuerdo a lo que el fabricante nos dice, que cada pastilla libera 720 partes por millón. Normalmente, al momento de hacer una aplicación, trabajamos 2, 3, 4, inclusive hasta dosis altas, lo que marca la etiqueta. Dosis altas es hasta 6 pastillas, inclusive por metro cúbico. Cuando hacemos nosotros la aplicación, quiere decir que también la concentración y la dosis es acumulativa. Es acumulativa, no las 720 partes por millón, sino se va acumulando, no es de manera gradual. Es decir, si yo aplico 5 pastillas, 5 por 7, 35, 33.500 partes por millón. No, ¿por qué? Porque el contenedor donde nosotros estamos trabajando, la hermeticidad no es suficiente y se nos comienza a perder la fosfina a través de las uniones que dijimos entre el piso, el cilindro y el cono, o simplemente en la forma en la que está diseñada la bodega, mampostería, de ladrillo, y entonces hay diversas fugas que por eso nosotros siempre utilizamos la dosis un poquito más alta para mantener esto. Por eso es importante que cada vez que realicemos, sí saquemos un checklist de cada una de las bodegas para ver las áreas de oportunidad y cómo vamos a mejorar para que la siguiente aplicación nos salga mejor, porque ya una vez que perdamos, simplemente al momento nosotros de meter, vamos haciéndolo físicamente. El que fuma, el cigarro, lo metemos a un contenedor, a una bolsa, le hermetizamos la bolsa, pero le hacemos un hoyito mínimo, vamos a decir con la punta de la jeringa. Al paso de 12 minutos, ya no tenemos ese humo contenido en ese recipiente, en esa bolsa. Es lo mismo que sucede, pero no lo vemos nosotros en el silo o en la bodega. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Precisamente este genera, aunque hagamos todo el procedimiento, no vamos a lograr la efectividad precisamente por esas fugas que vamos a contener. Si no alcanzamos una dosis letal para el insecto, a veces también la literatura nos dice que conteniendo 500 partes por millón podemos lograr el objetivo de controlar las plagas, siempre y cuando estemos en una instalación ideal, donde no existan fugas.
porque si existen fugas, entonces sí vamos a tener. Y si no alcanzamos, rápido en las 72 horas. Recuerden que mínimo son 72 horas. No es exigible durar las 72 horas porque la temperatura, claro que va a influir mucho. A menor temperatura, mayor periodo de exposición. ¿Sí? Entonces son dos factores, la hermeticidad y la temperatura. En el caso de que se nos caiga la concentración, pues es donde nos podemos nosotros a temblar y decir, ¿dónde se salió el gas? Por eso cuando iniciamos en estos temas del control de plagas en granos almacenados, es muy importante conocer la condición de la estructura, la condición del grano, pero sobre todo la condición del método que vamos a utilizar. Pueden ser 4 métodos, ya los vimos, que es el de inyección, el sistema J, la recirculación del grano o la recirculación a través del sistema de gasificación. Entonces, sí es muy interesante la pregunta porque si no alcanzamos la dosis letal, en automático tenemos un insecto muy resistente, que es el Cryptolestes, y con 500 partes por millón pues no vamos a lograr matarlo. Justo ahí te iba a hacer la pregunta, Martín. ¿Qué pasa en el caso de que tengas presencia de los criptolestes y haya, pues, temperatura que te juegue en contra y una hermeticidad que también te juegue en contra, ¿no? Los tratamientos, o sea, pasan 72 horas, no llegamos, ahí mismo se puede volver a generar otro tratamiento o cómo No, es. a fuerza necesitamos dejar pasar el periodo de aireación, es decir, mínimo 6 horas o mínimo un día, y entonces realizar un segundo tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces en el granel, aunque no matemos el insecto, pero sí podemos matar al ser humano, porque nosotros la exposición mínima es de 15 partes por millón, y entonces ahí podemos nosotros afectar a la persona. Entonces, mínimo son 3 días en volver a realizar otro segundo tratamiento. ¿Para qué? Para tomar las precauciones de otra vez hacer el monitoreo del grano, por qué nos falló, dónde estuvo la ineficiencia de la hermeticidad, por dónde se nos fue el gas, todo el estudio para que en el segundo evento nos salga mejor que en el primero. Entonces tenemos muchas áreas de oportunidad para corregir. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, muchachos, y los comentarios. Por favor, Martín, continuemos. Sí, tenemos nosotros otros productos, aparte de la fosfina, tenemos el fluoruro de sulfurilo. Este gas viene envasado, la parte es cilindros. Esos cilindros normalmente son muy efectivos, lo que es la fumigación es muy efectiva, sobre todo en la parte de contenedores. En la parte de silos también debemos de cuidar todo lo que es la parte de la hermeticidad. Aquí en México lo conocemos como el Profume, ¿sí? Se requieren unos permisos adicionales a los que puede tener una empresa de fumigaciones. Se requiere un permiso. Ese permiso normalmente la empresa distribuidora se encuentra en Estados Unidos. Hay distribuidores en México que lo están manejando. La diferencia de esto a la fosfina a veces es el costo del tratamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el usar este tipo de productos implica un poco más de costo, ¿sí? También todos los gases siempre preguntan, oye, ¿por qué el huevecillo no lo podemos matar? Probablemente podamos controlar, y todos los fumigantes pueden controlar el 90% de los huevecillos. Y claro que sí lo mata, pero ese 10% restante es el que no podemos controlar. Ese que no se controla porque resiste por diferentes condiciones, ese es el que en los próximos días se va a convertir en adulto. Y entonces sigue la generación de la plaga o de la presencia de plaga dentro del almacén. Por eso, en 10, 15 días es necesario hacer acciones correctivas como un programa de cordones sanitarios o un programa de termonebulizaciones, precisamente para que estos adultos que se van desarrollando, no dejarlos a que logren su reproducción. Otro producto como el bromuro de metilo, que es lo que tenemos prohibido en la mayoría de los países. Es un producto muy bueno que elimina hongos, virus y bacterias, aparte de insectos, y que se utiliza no nada más en la industria alimentaria, sino ya ahorita ya está prohibido, pero se utilizaba también en la limpieza y desinfección de los suelos agrícolas.
porque se elimina el uso del bromuro de metilo precisamente por la destrucción de la capa de ozono. Es un producto altamente tóxico, pero en su efectividad es uno de los productos que yo creo que hasta la fecha no han sido reemplazados al 100% con las características de este gas. Tenemos nosotros lo que es la presencia del uso del ozono. Posteriormente hacemos una charla porque el ozono también es extenso, lo que es la plática del ozono, donde ya existen los generadores, la materia prima sobre todo es el aire, no nos cuesta, pero la materia prima es el aire, pero el éxito es cómo poder aplicarlos. Igual a través de un sistema de recirculación, un sistema J, donde se penetra la masa del grano para el control de las plagas. Adicional a en el siguiente tema también vamos a ver lo que es el uso del nitrógeno. El nitrógeno, el 78% de la atmósfera nos da el nitrógeno. Ese nitrógeno, el secreto de esta tecnología es cómo bajar ese nitrógeno del ambiente, cómo meterlo a un generador y cómo meterlo al grano, ¿no? El nitrógeno no es algo nuevo, la conservación de algunos productos, la mayoría de muchos productos, viene conservado a través del nitrógeno. Eso lo vemos en el tema siguiente. ¿Hay También nitrógeno vamos, u ozono? sí, es la combinación nitrógeno-ozono, que son dos gases que se encuentran en la atmósfera. El oxígeno se encuentra el 21% y el 78% es nitrógeno. ¿Qué es Correcto. lo que requerimos? Dos generadores a un concentrador. Ese concentrador, ¿qué es lo que hace? Lo envasamos y después se inyecta la masa del grano por un periodo de 72 horas. Perfecto. ¿Qué es Como lo bien, que, es lo que está exigiendo la industria alimentaria en todo el mundo, no nada más en México? Estas tecnologías, me ha tocado el desarrollo de estar en Canadá y hacerlo en la Universidad de Manitoba, precisamente porque siempre Canadá se ha preocupado por usar menos productos químicos, el Tratado de Ontario, el Tratado de Montreal, y todas las especificaciones vienen precisamente de Canadá. Aquí estamos viendo la aplicación del dióxido de carbono, igual en silos de capacidad de 10,000 toneladas, donde nosotros compramos la pipa. La pipa ya viene contenido el CO2. Ese viene a menos 4 grados centígrados. Ven la manguera está congelada, pero en la parte izquierda vemos nosotros un gasificador. ¿Qué quiere decir? Que entra el dióxido de carbono, entra a través del gasificador. Entonces, en la parte de abajo nosotros vemos lo que es el congelamiento, pero en la parte de arriba ya vemos que sale en forma de gas, es un evaporador. Y entonces el gas penetra la masa del grano. Una vez que entra la masa del grano, la medición, el uso del sistema J, movemos el dióxido de carbono en el interior. Esta no es una tecnología nueva, a mí me tocó meterla en el CONACYT aquí en México, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero esto es una práctica normal en Canadá. En Canadá inclusive las plantas ya tienen su propio cilindro como si fuera su cilindro de gas, llegan, lo rellenan y entonces comienzan a hacer su tratamiento de manera cotidiana. Es muy importante que también existen otros productos para el control de las plagas en los granos almacenados. Unos que se aplican directamente al grano al momento de almacenarlos y tienen un periodos prolongados de protección del grano que van de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y dependiendo de la región, pueden durar de 6 hasta 8 meses. En regiones cálidas y húmedas, normalmente en que estos productos nos duren 3 meses, yo creo que es satisfactorio. Pero ya de ahí la misma plaga ambiental, a lo mejor no la plaga del grano, pero la plaga ambiental comienza a afectar los hilos, los embarques, las otras instalaciones donde no está el grano. Normalmente son el Acteli como un aliado muy especial, el Caubiol, el DDP. Sabemos que el DDP también ya en algunos países lo están suspendiendo precisamente por su poder. Son dos cosas que él hace, ¿no? El poder de acción y el poder de liberación de gas. Muy efectivo, muy bueno para lo que es embarques cortos, pero actualmente ya en algunos países ya está prohibido. Otros productos nuevos que están a base de extractos de algunos productos, mezclas de canela con gobernadora,
otros productos que al final del día esto es la exigencia a nivel mundial, usar otro tipo de productos, ¿sí? Donde precisamente también productos que están a base de hongos, donde estos hongos se le impregnan al insecto y lo comienzan a disecar, lo desaparecen y lo hacen en partecitas, ¿no? Esto es lo que se está usando. En México todavía la cultura no cambia, porque todavía estamos acostumbrados a que entre más apeste, más huela feo, pues decimos que es más efectivo, ¿no? Pero la realidad que las casas comerciales están avanzando precisamente para poder innovar y poder penetrar en el mercado, como los biofumigantes. Estos biofumigantes, claro que no es nuevo, pero en los últimos 30 años, a través de hierbas, cítricos y otras hierbas, ¿sí? Con extractos de limoneno y otros productos, que son los que están ahorita en proceso y funcionando, sobre todo en la industria alimentaria, pero más en el sector agrícola. En el sector agrícola ya se están desarrollando muchos productos que no hagan daño, que no quede su penetración, no nada más en la raíz, ni en el tallo, ni en la hoja. Desgraciadamente, estamos experimentando que al momento de hacer las revisiones, pues resulta que también estos productos químicos altamente tóxicos, pues van en la fruta. Entonces, se está trabajando para poder limitar esta parte. Las atmósferas modificadas, esto normalmente en Argentina, pues ya es una práctica que normalmente se está utilizando frecuentemente, y tenemos la aplicación de la temperatura alta. En molinos se utiliza ahorita lo que es la parte de calor, una temperatura en los molinos, en el espacio vacío, más de 55 grados centígrados, y esos 55 grados centígrados, ¿qué es lo que va a generar? Que la plaga se muera, ¿sí? Y tener un control completamente ecológico. Entonces, para la preparación de cualquier fumigación, debemos de tener lo que es el muestreo general, la identificación de la plaga, la termometría del granel, la selección del tratamiento, la medición del volumen, el cálculo de la dosis, ¿sí? Y la evaluación de la penetración y la distribución del fumigante, el cálculo de la presión estática. La presión estática va a depender también del tipo de grano. Un grano pequeño, pues va a ser más difícil que la fosfina se vaya a mover en la masa intergranular del grano y vamos a tener poquito más de dificultad. Y la otra es la operación de los sistemas de aireación. Eso nos pueden ayudar precisamente para mover el gas en el interior de la masa del granel. Hasta ahí, preguntas. El tiempo tenemos 1 hora con preguntas con toda la confianza del mundo, para eso estamos. Estoy revisando los comentarios. Hay bastantes pues, comentarios que van siendo complemento, como por ejemplo que el DDBP está prohibido en Argentina. Está bastante bueno. También de que pues, el ozono no únicamente está para granos almacenados, de hecho es una oportunidad bastante interesante para que se analice en distintos frentes, ¿no? Cómo vamos a trabajar el tema. De hecho, eso es un rupe conversatorio, muchachos, todo el tema del ozono. No sé si aquí del lado de la salita Zoom tengan alguna consulta. Si no, de ahí las vamos a estar canalizando en una pequeña bolsa. A ver, hay por ahí una pregunta de Fernando Valderrama desde aquí de Lima sobre ¿qué se hace en el caso de harinas, pastas y fideos? Y si tienes alguna recomendación, me estoy alejando un poco de los granos. Sí, ahí la recomendación, normalmente en las harinas tiene que ser un contenedor especial. Sabemos que ahí no podemos aplicar pastillas, sabemos que ahí no podemos aplicar bromuro de metilo. Por la capacidad de absorción de las harinas, tampoco debemos de utilizar otro gas. Mas, sin embargo, en los contenedores es posible utilizar la última recomendación, lo que es el fosfuro de magnesio, y que pueden ser en placas de X para poder hacer el control. Y normalmente se recomienda que sea en el producto terminado, es decir, ya cuando tengamos encostalado. Y en el encostalado no hay ningún problema, podemos aplicar las pastillas, podemos aplicar lo que es la parte de la gasificación. Por eso en todos los molinos normalmente se hace un tratamiento en la estructura del molino en vacío.
una vez que esté despejado y liberado todas las áreas de la parte del molino. ¿Por qué? Porque en las harinas sí es un poco difícil. Imagínense un residuo de fosfuro de aluminio que nos topemos en un producto terminado, pues sí es muy difícil. Justo ahí iba otra pregunta, ahora que hemos hecho la invitación a consultas, es cómo recomiendas realizar el manejo de los residuos de fosfuro en el cuerpo del grano y si es que se maneja algún límite dentro de lo aceptable. Entonces son, supongo yo, dos consultas. ¿Qué hacer para la disposición de estos residuos? Asumo el componente inerte de la pastilla y si es que tienes algunos parámetros o el mercado o alguna normativa. Los residuos normalmente cuando se inyecta en la masa del grano es imposible recuperar esos residuos. Cuando sale el grano, entonces se coloca una criba. Esa criba, al momento de pasar esa criba, va a desechar una parte de impureza, una parte de quebrados y lo que es el polvo, el talco que quedó después de una aplicación. Normalmente cuando se hacen en el mismo granel 4 o 5 aplicaciones, sí se ve al momento de ir descargando el silo, se ve una concentración crítica, un polvo gris, un talco gris. ¿Por qué? Porque son 4 o 5 fumigaciones que se han aplicado en el mismo perfil del grano. Entonces, qué es lo que se hace? A través de la criba. Y cuando queremos recuperar ese talco, normalmente es a través del sistema J, colocando las pastillas en un recipiente, en un calcetín, en un aditamento donde colocamos las pastillas, liberan toda la fosfina y entonces se sube uno al silo, a la bodega y comienza a extraerlos. Una vez que los extrae uno, es necesario también hacer el tratamiento para la desactivación de la fosfina, meter esta fosfina utilizando detergente, poco a poco ir vaciando este talco que nos quedó para evitar explosiones. Este talco se debe de manejar con mucho cuidado porque a veces se nos hace fácil recolectar ese talco, meterlo en la cajuela del vehículo y resulta que la misma condensación de la bolsa de plástico, el recipiente, nos va a generar una fuerte explosión. Entonces, como podemos recuperar es precisamente que en esos aditamentos, en esas bolsas, llegamos, se termina la liberación, se mide la fosfina, cuando la fosfina ya quede a menos de 3 partes por millón, comenzamos a extraerlas y comenzamos a hacer la parte de su desactivación. Ahí quiero transmitir un par de preguntas más y pues Víctor, muchas gracias por la pregunta. Nos hace la consulta de, buenas noches, para el tratamiento de inyección, el tiempo mínimo de exposición dejando las concentraciones mayores a 1000 partículas por millón, ¿cuál sería? Más o menos viene alrededor de después de las 24 horas de aplicada la pastilla a la masa del grano. Normalmente es cuando alcanzamos la concentración máxima. Claro que va a depender de la temperatura. A temperatura más baja el tiempo se va a prolongar más tiempo y a temperaturas de 25 o 30 grados centígrados vamos a tener la liberación más alta que va a ser de entre 24 y 36 horas. Más sin embargo, al momento de estar aplicando las pastillas, ya sabemos que la pastilla trae un alertante, que es el carbamato, y ese a veces nos da la impresión de que ya es la fosfina liberada. Pero dependiendo de la temperatura interior del grano, no debemos de tardar más de 1 hora dentro de la masa del grano aplicando las pastillas, porque entonces la pastilla va a comenzar a reaccionar y va a comenzar a liberar y en un momento de 60 minutos, máximo 2 horas, que son otros productos que vienen protegidos para 2 horas, entonces vamos a tener concentraciones arriba de 15 partes por millón y es donde el ser humano ya no puede permanecer por mucho tiempo ahí, menos si rebasa las 50 partes por millón porque es letal para el ser humano. Toca salir corriendo. De hecho, una de las consultas que hay es, de hecho, vamos a abrirlo en dos, sobre temas de áreas de oportunidad. Primero, alguna recomendación para poder determinar estas fallas dentro de la hermeticidad. Por ahí bien comentaste al inicio que algo que realizas es una aplicación con una termo para ver por dónde está saliendo el humo. Eso está fenomenal. No sé si tengas algún otro tip por ahí.
Normalmente es cuando prendemos los sistemas de aireación. Si no estamos utilizando eso, claro que nosotros debemos de checar cuál es la intensidad de los ventiladores, pero también en la parte de arriba tenemos nosotros un pasahombres, es decir, en la escalera, en la parte superior, hay hay una compuerta, que esa compuerta se abre y la podemos eh, medir la velocidad del aire con un anemómetro. Si tenemos eso del anemómetro, si no, lo podemos sentir con la misma fricción al momento de colocar en la puerta pasahombres, vamos a colocar en qué tiempo se tardó en subir el aire en esa parte. Si sellamos esa parte del todo lo que son los cuellos de ganso y sellamos ese pasahombre, entonces vamos a tener, normalmente no lo podemos ver, pero al colocar donde tenemos la impresión una preparación de jabón, detergente en agua y colocamos como cuando revisamos una fuga de gas. Y entonces ahí se comienzan a ver cómo Burbujas. se infla las burbujas y entonces ahí nos da el tip de dónde es donde tenemos esa fuga. Y si es que hay alguna recomendación sobre saber en qué momento hay que realizar los cambios de filtros para la máscara. Sí, normalmente los filtros, cada uno de los filtros trae una especificación. Si nosotros queremos, si el filtro me dice que su tiempo de duración, así nada más para que se entienda mejor, un filtro que nosotros lo usamos por 8 horas, ¿sí? 8 horas diarias o 4 horas diarias. Lo importante es sellar ese filtro que no penetre la humedad del ambiente porque entonces va a hacer que el filtro se humedezca y que no y que tape la línea de respiración. Quiere decir que si en un mes ese filtro nos va a durar un mes, ¿sí? Si no lo cubrimos, si no sellamos la parte trasera donde conectamos a la mascarilla, si no lo sellamos, nos va a durar un mes. Si lo sellamos, en automático nos va a durar 3 meses. Ahora, lo más práctico es cuando yo lo coloco el filtro y veo que ya me está faltando la aireación, comienzo a tapar en caso de que tenga dos salidas de respiración, comienzo a sellar una y comienzo a sellar la otra. Y entonces ahí voy a ver la capacidad del filtro. Normalmente los filtros no traen una fecha específica que nos marque que dura, sí, un número de horas, pero sí nos dan recomendaciones que debemos de sellar el filtro cuando no lo estemos utilizando. Y aparte es como el filtro del carro, hay que sopletearlo para darle mayor vida, ¿sí? Ok, y ya voy a ahí transmitir ya, tres últimas para que podamos continuar. Si no, toda la noche podemos estar resolviendo dudas. A ver, la primera me parece muy interesante. Esta nos la manda Chester. Un saludo, querido Chester. Y es si es que qué tan común es encontrar cadáveres de aves en los tratamientos. Si es que te ha sucedido, qué tan común es y qué hacer. Sí, mira, las aves, como quiera, entre las aves vemos las que viven muy interesante el tema de las aves porque muchas de las aves viven ahí, en el centro de acopio. Esas que viven ya tienen sus nidos, sí, y ya están posicionadas en el centro de acopio. Otras son las que llegan a comer, nada más porque ven que hay alimento y otras llegan a comer y a tomar agua. Entonces, en la parte de la biología de las aves, sabemos que las aves inician muy temprano a comer y todo. Si no hay en el ambiente comida que les facilite la vida y que ellas consuman, lo que hacen es a veces precisamente por las compuertas que están abiertas en el interior del silo o los cuellos de ganso, penetran a la masa del grano. Al momento de hacer las fumigaciones, pues encontramos cadáver, no nada más de aves, también de roedores. Entonces, no es muy común si se lleva un manejo integrado de plagas adicionales, porque el manejo, una cosa es
control de plagas en granos almacenados y la otra es el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas son los rastreros, que incluyen si hay roedores, en automático va a haber víbora. ¿Sí? Si hay palomas, en automático va a haber halcones. Y entonces, viendo su ecología de cada uno del centro de acopio, pues vamos a tener que implementar lo que es un manejo integrado de plagas. Para esto, yo creo que el programa que trae Freddy, que nosotros también los estamos utilizando, el RuPiPest, todo esto que les platico, todo esto se documenta y se le envía al cliente, precisamente para ver todas las tendencias y no nada más lo que es el manejo de plagas, porque para el manejo de plagas debe haber el experto en manejo de plagas en granos almacenados. No es lo mismo que esa gente la mueva al manejo integrado de plagas, ¿sí? Como son los rastreros, roedores, aves y todo. Son una fauna diferente, al control de granos almacenados. Entonces, sí debemos de poder identificar que a veces yo en mi misma empresa, yo no puedo traer un todólogo que sea bueno para granos y que sea bueno para manejo integrado de plagas. Son dos personalidades, son dos procesos diferentes, son productos diferentes, son reportes diferentes. Son variables diferentes, ¿no? Es como Y tratar de... son muchas variables. Entonces, Sí. con los programas nos facilitamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque es nada más de llegar, colocar, informar y al final del día, en la actualidad, todas las personas, ¿qué es lo que queremos? Un servicio integral. Pero sobre todo si lo puedes poner en un celular, que al final del día, en este siglo, estamos acostumbrados a estar enfrente de una pantalla. Llámese una laptop, llámese una tablet, llámese el celular. Cuando facilitamos las cosas, también nosotros que nos dedicamos a este negocio, pues le vamos a facilitar la vida a nuestro cliente y entonces tratamos de ser dependientes de ellos. Entonces, son buenas alternativas que al final del día, si ya están en el mercado, pues, una recomendación, hay que utilizarlas. Correcto, y de hecho, como comentario y curiosidad, muchas de las adecuaciones, como por ejemplo el llevar variables de valores numéricos más allá de capturas, la hicimos en conjunto con tu equipo justamente para ver el tema de un seguimiento de partículas por millón, temperatura, humedad media del ambiente, así como también pues el poder levantar estas áreas de oportunidad dentro de la plataforma, que lleguen alertas por correo de, oye, no sé, tienes una falla en la hermeticidad, toma ahí la foto y demás. Eh, la, la plataforma es una herramienta más que, al igual que toda herramienta, cumple una función que es la de pues, ayudarte a hacer la actividad de una mejor manera, ¿no? Tenía aquí una consulta muy interesante sobre qué hacer cuando, por ejemplo, la cantidad de insectos por kilo es mayor a 13, ¿no? 30, 50. ¿Qué hacer ahí? Y si Mira, no puedes repetir la línea base aceptable como parámetro sí, máximo. ese tabulador en Argentina tienen un centro de investigación que se llama el INTA. INTA, ¿qué es lo que hizo? Hizo un tabulador precisamente donde tenemos, de acuerdo a una coloración, los colores van igual que la identificación de los plaguicidas. Verde, donde tenemos menos de 5 insectos, y amarillo, ya donde tenemos de 5 hasta 13 insectos, que es donde podemos controlar, y el rojo es de 13 insectos hacia arriba. Es posible controlarlos, mas sin embargo, como siempre les digo a todos, ahora vamos a luchar contra la biología del insecto. ¿Qué quiere decir? Que esos 3 insectos van a producir huevecillos, esos huevecillos vamos a matar el 90%, va a quedar el 10 vivo y en poco tiempo se va a convertir en adulto. Es necesario también decirle al cliente que debemos de hacer una segunda aplicación para romper el ciclo biológico de la plaga. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, resulta que el cliente nos va a reclamar a los 15 días que él tenía 13 insectos o 20 insectos y resulta que cuando vamos tiene 40 y nos va a decir, oye, veniste a aplicarle o veniste a controlarme. Veniste a darle de Es comer, ¿no? fácil, hay que platicarle que la biología del insecto también llegan como todos, ¿sí? Nacen, se reproducen,
¿sí? Y al final del día mueren, pero esa reproducción debemos de hacer un corte de su ciclo biológico para que esa segunda generación que estamos viendo a los 15 días no se logre reproducir y mantener por mayor tiempo prolongado el almacenamiento. Ok, Mauricio Raya nos hace la consulta si tienes alguna recomendación o algún tip para tratamientos en caja seca ya con producto terminado. Sí, en caja seca normalmente se utiliza, es un método práctico que son lo que son las placas de Eggs. Ahí no llevamos pierde, colocas la placa en el camión, cierras el camión, se hermetiza y se va, ¿no? Es lo más sencillo porque no tienes que hacer otra recolección de residuos. Ok, hay una consulta sobre si es que es necesario acondicionar una temperatura baja en bodegas para evitar la proliferación de los insectos. De hecho, esa lámina en donde tienes el cuadro con las temperaturas, pues es puro oro molido, ¿no? Porque ahí te dice en qué momento, o sea, en qué extremos se detiene el ciclo o pues por el frío o se eliminan pues los ejemplares por un exceso, un calor excesivo, ¿no? Eh, Sí, a ver si mi memoria está funcionando bien. Estábamos hablando de una temperatura menor a 5 grados, ¿cierto? En tu tabla. sí. Entonces, temperaturas bajas en automático van a controlar la presencia de plagas, temperaturas en molinos que son inducidas esas temperaturas arriba de 55 grados centígrados también van a controlar la plaga. Para nosotros tener plaga presente quiere decir que de 16 grados a los 35, la plaga va a vivir, se va a reproducir y se va a multiplicar en el menor tiempo posible. Correcto, correcto. A ver, si hay alguna consulta adicional. Ajá. A ver, hay una pregunta de si es que todos los productos que tú realizas o las técnicas, las haces siempre de la misma manera o si es que tienes algún criterio para hacer alguna rotación o en qué te basas para decir, mira, vamos a hacerlo así o vamos a hacerlo así. Ningún silo y ninguna bodega, el procedimiento general puede ser similar, mas sin embargo, todos los factores que influyen, como lo habíamos dicho antes, ¿no? La estructura, la calidad del grano, la temperatura del grano y la región tiene mucho que ver. A lo mejor el procedimiento puede ser, el objetivo de una fumigación es que esté bien hermetizado la masa del grano, que esté bien aplicada y distribuida las pastillas, que esté bien calculada la dosificación y tener al experto, al técnico líder, porque él puede tomar muchas decisiones que el silo 1 va a ser diferente al silo 2. ¿Por qué? Porque el silo 1 puede estar completamente lleno y el silo 2 puede tener un cuarto de silo. ¿Qué va a hacer? Uno a lo mejor lo va a someter a un proceso de trabajarlo bajo lona y a lo mejor el ambiente vacío lo va a trabajar con otro tratamiento como una termonebulización. Una de las cosas principales es que el cliente también le gusta que le lleguemos con beneficios, como abaratándote el costo, porque no nos van a pagar el espacio vacío y no nos van a pagar las 2,000 toneladas que tiene un silo y las 10,000 que tiene el otro silo. No nos va a pagar el mismo precio, va a decir, no, 2,000, te va a pagar 2,000 y 10,000, el precio de las 10,000. Pero el criterio y el método que utilicemos va a depender de la capacidad del técnico para tomar ese tipo de decisiones y decir, esto lo vamos a hacer de esta manera, independientemente de todos los factores que hemos visto y la presencia de plaga y la cantidad de plaga que vamos a tener. Es correcto, entonces, aún así sea dentro de un mismo cliente y un silo en igual tonelaje de producto, no se va a aplicar exactamente el mismo tratamiento porque sería muy atípico que las condiciones sean idénticas en todos los silos, ¿no? O en dos Sí, silos. Siempre es, normal, ¿Mm? Siempre es impreciso. normalmente cuando el silo es recién llenado por una cosecha reciente, normalmente es el mismo método, ¿no? El mismo procedimiento porque sabemos que no llegó plaga
o que trae algo de plaga muy mínima, plaga de campo. Y entonces, por velocidades y todo, a lo mejor ahí normalmente es replicarlo el silo 1 con el silo 2. Pero precisamente por la condición de que es un grano nuevo, es un grano que todavía no tiene periodos de almacenamiento, que no está sometido a más de 60 días en el recipiente, y también que la incidencia de plaga es muy mínima. Todo siempre parte, al igual que en conversatorios anteriores, amigos amigos usuarios de aquí del Zoom y amigos usuarios del Facebook Live, todo siempre parte, y aquí Martín no me dejará mentir, de un adecuado y muy juicioso proceso de inspección, pues para dimensionar adecuadamente el contexto de lo que estás a punto de trabajar. A ver, parece que ya hay no, ya no hay más consultas ni por un lado ni por otro. Entonces, puedes continuar, Martín. Sí, sí debemos de tomar en cuenta, digo, todos los factores, pero también tener un conocimiento bien en lo que es la parte de la conservación de los granos. Es decir, conocer que el grano esté bien conservado. Y si está bien conservado, el 90% es la conservación, y a nosotros la responsabilidad que nos queda el 10%. El 10% que es la fumigación. Con eso complementamos nosotros el 100% para que ese grano, de acuerdo a la logística, esté disponible siempre las 24 horas para nuestro cliente. Porque el cliente que dice, yo no puedo perder en que mañana o hoy en la tarde vendo un grano, mañana me lo vienen a supervisar, y debe de estar dentro de las condiciones, dentro de norma de calidad y libre de plaga. Y si cumples con eso, el grano yo ya lo vendí hoy. Entonces, si se fijan, es una cadena de logística, porque también si mañana inician los embarques, ese grano debe estar en condiciones para que salga del origen y llegue al destino sin ningún problema. Es un trabajo exhaustivo, como cualquier trabajo, pero sí es de dedicación, de estar reportando, de estar analizando los reportes y de ver las condiciones todavía, inclusive con el vecino. Hay regiones en que está un silo y al lado tenemos otro silo de 10,000, y total que se convierte en un parque industrial de acopio de granos, donde hoy fumigamos pero el vecino no ha fumigado en un mes. En las tardes que comienza la migración. Y esa migración quiere decir que el silo que nosotros tenemos de una manera adecuada y conforme a lo que nos pidió el cliente, se nos sale de control porque la migración del vecino llegó y le gustó el grano fresco, seco y limpio y libre de plaga. Muy bien. A ver si por ahí hay alguna otra consulta. Vamos, muchachos, aprovechemos de, pues, todos los años de experiencia aquí y preparación aquí de Martín. Pues te mandan muchos saludos desde la sala Zoom, desde también aquí el Facebook Live. Pues ha sido definitivamente un punto bastante interesante para todo aquel que está ya encaminado en el tratamiento de granos almacenados o que pues tenga curiosidad de ver cómo es este mundo, ¿no? Porque es algo, como tú has dicho, completamente distinto en cuanto ya tienes un especialista, es algo completamente distinto, otras variables, otra metodología a lo que pues comúnmente también se trabaja como control de plagas urbanas, así como pues así como no vas a colocar a tu delantero en el arco, no vas a poner a la persona de control de plagas urbanas de los servicios MIP que hoy por hoy la gran mayoría ejecuta a ver este tema, ¿no? Siempre es bueno una especialización, una formación para justamente tomar este tipo de decisiones que nos ha sido platicando. A ver por acá. No, Martín, ya no hay más dudas. Parece que aquí el público en general está completamente satisfecho por lo que nos estás compartiendo. Muy bien, no, pues muchas gracias, Freddy, por la invitación. Por ahí reprogramamos. Yo creo que el tema de ozono también es parte interesante, pero va enfocado un poquito a la parte de inocuidad alimentaria. Todo lo que son la parte de molinos, producto terminado, procesos y procedimientos, sí, en la parte
de este tipo de industria, que al final del día sigue siendo sector primario. Eso es totalmente correcto. Ya saben, muchachos, por ahí hay un conversatorio que todavía vamos a anunciar la fecha exacta sobre el tema de tratamientos con ozono, de la mano igual de Martín Ramírez. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, ahí estamos. Por ahí, cualquier consulta extraordinaria, por ahí Freddy tiene mi número, con gusto se las respondemos. Y cualquier detalle, nosotros tenemos mucha presencia a nivel internacional. Pues me gusta pasearme en Centro y Sudamérica, tener buenos amigos allá y ya saben, aquí en México, cuando se les ofrezca, aquí estamos, ¿no? Para conocernos y para darnos la mano. Una última pregunta ahí que nos hace nuestro amigo de Sailac, Fumi Cifuentes. Si es que tú tienes alguna recomendación de un curso ya para una preparación pues pura y dura académica sobre este tema, alguna recomendación. Nos, año con año damos una serie de cursos aquí en México. Tenemos un Congreso Internacional de Granos Almacenados donde un servidor invita participantes de diferentes países precisamente para que aporten la tecnología, que de las nuevas innovaciones que hay, pero sobre todo la experiencia de los ponentes. Entonces, sí tenemos, después les hago llegar yo lo que es la parte del Congreso Internacional de Granos Almacenados, pero sí tenemos cursos, no nada más el curso de control de plagas, todos los que nos dedicamos al almacenamiento y conservación de granos, es desde el momento de cómo recibo el grano, cómo lo paso al laboratorio, cómo lo meto a la secadora, toda la formatería que se tiene que llenar, cómo lo cuido en el almacén, cómo implemento los programas de aireación, de fumigación, cómo llevarlos a lo que es todos los monitoreos y el control, preliquidación de mercancías y liquidación de la mercancía. Quiere decir que cómo ese centro de acopio se convierta en un centro de negocios donde se debe de ganar y no se debe perder. Cuidar las mermas o cuidar, sí, o cuidar, a veces Domingo Yanussi nos dice una cosa son mermas y otro es pérdida de peso, ¿no? Entonces, también por otro lado tenemos un amigo que en común compartimos la revista, que es Domingo Yanussi. Normalmente él está frecuentemente impartiendo cursos de capacitación desde lo que es el centro de almacenamiento de granos. También contamos con esa revista, contamos con esa promoción y con gusto se las hacemos llegar. Claro que sí, de hecho, desde que pues te conocemos ya como usuario y antes de usuario como amigo, pues también anunciamos y compartimos este evento de pues cada año del SIGA, porque siempre, y esto lo hemos repetido desde el día uno, siempre es importante que haya pues conocimiento que sea de calidad, ¿no? Porque como todos ustedes saben, muchachos, aquí no es de, oye, yo solamente aprendo, ya no se lo enseño al resto, porque al final del día, cuando todos llegamos a subir el estándar como este mercado de control de plagas, como mercado de atención a granos almacenados, la marea sube, todos los botes se elevan. Entonces, pues Martín, no me queda más que agradecer por el tiempo que has podido compartirnos de tu experiencia, tus tips y también aquí a la audiencia tanto de la sala, que son usuarios, amigos, así como también en el Facebook donde se encuentran pues mucha participación, así como a los que nos están viendo ya en una grabación, pues muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de Rupi Conversatorio. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención. Recuerden, aquí en México tenemos un amigo y con gusto aquí los esperamos Gracias, Martín. Un los de afuera. abrazo. Muchas gracias, sí, gracias.